Dale, cuando quieras. Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Ahí estamos todos conectados. Le damos la bienvenida a todos a un nuevo episodio de este ciclo de diálogo de políticas públicas que estamos organizando desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Venimos llevando a cabo estas charlas con el objetivo de poder mostrar que las políticas son mejores, son más efectivas, son más eficaces cuando se llevan a cabo a través del consenso y del diálogo. Y este momento tan difícil que estamos atravesando a raíz de la pandemia nos está dando la oportunidad de poder evidenciar esta idea, ¿no? Por primera vez, quizás después de mucho tiempo, los argentinos tenemos la chance de conocer con evidencia pura de esto de que cuando hacemos las cosas con consenso, con diálogo, con acuerdo, con una mesa más plural, las políticas públicas salen mejor y por ende resuelven los problemas de la gente. El día lunes tuvimos una primera charla muy interesante sobre acuerdos y consensos con Fernando Estrafase y con Juan Manuel Abal Medina. Ayer fue un día muy interesante también, un día de políticas públicas aplicadas al ámbito social, y tuvimos la suerte de hablar con dos ministros de Desarrollo Social, como lo son Daniel Arroyo y María Migliore. Y hoy es un día súper importante porque creo que vamos a hablar de uno de los pilares que tiene que ver con la historia de un país, es la educación. Particularmente vengo de una casa donde siempre me enseñaron que la educación es la única vía al desarrollo, y es por eso que me parecía muy interesante invitar hoy a dos personas muy, pero muy interesantes, valga la redundancia, como lo son dos personas que manejaron uno de los ministerios más difíciles que tiene la República Argentina, que es el Ministerio de Educación. En realidad es una dirección, pero todos la conocemos como ministerio, es el de la provincia de Buenos Aires. Dos personas realmente de una talla académica impresionante, muy respetadas no solo en Argentina, sino que en el mundo, como lo son Silvina Birch y Gabriel Sanchezini, a quienes saludo y les doy la bienvenida. ¿Cómo están, Gaby? Silvina, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Un placer de verdad tenerlos acá, y hay mucha gente que los quiere escuchar. La verdad que tenemos un montón de gente anotada, gente que ya está acá. Y bueno, simplemente quiero arrancar dejando sobre la mesa una foto. Ayer empezamos con el tema de las fotos, y hoy la verdad que me gustaría arrancar con esta foto, que es una foto de ustedes dos trabajando juntos, ahí Gabriel siendo ministro de Educación de la provincia y Silvina estando a cargo de Educación en la Municipalidad de La Matanza, que es una provincia dentro de otra provincia. Y me gustaría que arranquemos con este puntapié inicial, ¿no? ¿Qué te gustaría decir, Gabriel, de este momento y cómo volverías a esta foto? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, gracias a la Universidad Austral por organizar esta serie de seminarios, gracias a todos los participantes que se han sumado hoy a escucharnos, obviamente gracias a mi amiga Silvina por compartir este panel. Esta foto, y por ahí lo que yo querría empezar, es que a mí me parece que con Silvina en estos años que trabajamos juntos, nos conocíamos de antes, pero yo estaba en una gestión política en el Ministerio de Educación de la provincia, ya estaba en otra gestión política en educación en la Matanza, y la verdad que los dos entendimos desde el inicio que la educación era una política de Estado, no importaba en qué partido estuviéramos, cuál era los orígenes políticos de quiénes estaban gobernando en cada distrito, en la provincia, sino que lo importante era entender que la educación es una política de Estado y ponerla como prioridad. Por lo cual siempre que tuvimos conversaciones, siempre que tuvimos que debatir, que acordar, fue, creo, los dos entendiendo como ejemplo que esto es una política de Estado y que además la política educativa tiene que ser una política basada en evidencia. Cuando hablábamos a principio de año, en cualquier momento del año, con Silvina para hacer una iniciativa, ella tenía ganas de hacer una iniciativa en La Matanza, o yo, algo provincial, que quisiéramos que La Matanza estuviera involucrada, obviamente es el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires y con más alumnos, siempre los dos hablábamos de una política educativa de Estado, pero también basada en evidencia, que también hace más fácil esta discusión sobre educación. Muchas veces en Argentina hablamos de educación, pero no usamos evidencia, no usamos estadísticas para demostrar los temas, no usamos evaluaciones, y me parece que ahí también nos ayudó mucho a nosotros dos a trabajar muy bien, además de nuestra amistad, que los dos siempre hablábamos con evidencia sobre las cosas que hablábamos de educación, ¿no? Por ahí eso es lo que más me genera esta foto, y además la alegría de estar con Silvina en este panel. Silvina, ¿vos qué te genera esto y qué tenés para decir al respecto de lo que contaba Gabriel?
Mira, la verdad que nosotros, siendo, digamos, de partidos diferentes, también quiero decir que trabajamos muy bien juntos, que fue un placer, digamos. O sea, él era el ministro de la provincia, yo era secretaria de Educación de La Matanza, y sin embargo, la verdad es que cada iniciativa que tuvimos desde el municipio, por ejemplo, la entrega de libros, nosotros entregamos a todos los estudiantes de primaria y hasta tercer año de secundaria, y también de jardín, libros de todas las materias, digamos, en primaria de prácticas del lenguaje, matemáticas, sociales, naturales, inglés, libros de literatura, etcétera. Y la verdad es que siempre por parte, digamos, de Gabriel hubo un apoyo, porque es una política que, si bien es municipal, tenía que tener el consentimiento de la provincia, desde para el cálculo de matrícula hasta para, digamos, otras cuestiones, digamos, vinculadas a que la provincia tiene que consensuar, aprobar, que se entreguen estos libros que eran elegidos por las inspectoras, así que y cada vez que había un tema o un problema para resolver era llamar, y que bueno, que en la medida de las posibilidades, obviamente, que tenía la dirección de escuela, se resolvían. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante. Y de hecho, bueno, esta foto muestra una visita cuando Gabriel venía a Matanza, me decía, bueno, mira, quiero ir a Matanza, quiero ir a tal lugar, y en general lo acompañaba, estábamos juntos, ¿no? Y este es digamos, era un jardín de infantes, habían recibido los libros, la verdad que, nada, lindos recuerdos, especialmente frente a estos momentos de pandemia en donde esto no se podría hacer, ¿no? Esta foto no podría suceder hoy, pero, y digamos, aún con las diferencias que uno puede tener estando en partidos políticos diferentes, fue una gran oportunidad poder, digamos, ver cómo se privilegiaba la política de Estado, políticas de Estado por sobre, digamos, chicanas baratas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, el título digamos, de este capítulo, de este ciclo, ¿no? Este capítulo educativo, tiene que ver con el impacto que está generando, ¿no? La pandemia sobre el ámbito educativo, que como todos vemos con absoluta claridad, lo dice el presidente todo el tiempo, la educación seguramente va a ser el último eslabón del grifo que se va a abrir, y el desafío que esto le implica al sistema educativo de hacer este tipo de encuentros, ¿no? De compartir a través de una pantalla, digamos, ¿cómo creen ustedes que va a afectar esto? Digamos, un pibe, una piba de la provincia o de todo el país que tiene que ir a la escuela, ¿puede ser educado de otra manera que no sea presencial, o el impacto va a ser tremendo sobre la educación? ¿Quieren que empiece Quiera. yo? Dale. A ver, el impacto es tremendo, o sea, digamos las cosas como son. Digamos, primero lo que aparece muy fuertemente hoy es una revalorización de la escuela. Uno venía de escuchar críticas, y que la escuela esto, y que la escuela lo otro, y que la escuela no sé qué, y que la escuela del siglo XIX. Lo que vemos hoy es la necesariedad de la escuela, y que es muy difícil reemplazar la educación presencial. Sí hay muy buenas experiencias en el nivel universitario, pero cuando hablamos de jardín, de primaria y de secundaria, claramente la presencialidad es irreemplazable. Y lo que están viendo los países que están pudiendo hacer una transición, una vuelta a clases, es cómo pueden volver, no cómo pueden salir y, digamos, educarse con otros mecanismos. En este contexto, además, lo que está viendo es una mayor brecha, una mayor distancia entre los chicos que tienen acceso a Zoom, a una educación sincrónica, lo que se llama la posibilidad, tienen que tener 20 megas o más de internet, y tienen que tener internet, y digamos la brecha con los chicos que no tienen ni celular, o no tienen, digamos, la posibilidad de acceso, digamos, a lo que es educación online.
Entonces ahí lo que se trabaja es cuando se entregan los bolsones de comida en la provincia de Buenos Aires, los chicos llevan los ejercicios. En el caso de Matanza, que me parece muy interesante contarlo, como veníamos entregando los libros de texto de todos los chicos y llegamos a entregar a todos los chicos de primaria y digamos a las secundarias los libros de texto hasta tercer año, tienen una pequeña ventaja, una pequeña gran ventaja, porque también es un buen momento para revalorizar las viejas tecnologías, el libro, el lápiz y el papel. Ahora, la brecha se profundiza, digamos, lo que muestra esto, la falta de escuela pone más en evidencia la desigualdad social y la desigualdad educativa y la amplía. Y lo que vemos es mucha fragmentación en los modos de sistema, en los modos de trabajo de los chicos. Algunos trabajan por WhatsApp, otros trabajan con Facebook, otros trabajan todos estos asincrónicamente, otros trabajan sincrónica y asincrónicamente. Ahora, aún los que trabajan sincrónicamente, que no son más de un 25%, tienen que aprender a utilizar nuevas tecnologías sin utilizar viejas pedagogías, porque no se puede replicar por Zoom lo que se hace en la escuela. Entonces, aún en esos casos se necesita repensar, digamos, cómo se enseña en el aula. Hoy en el mundo hay 1.200 millones de chicos sin clases, en más de 160 países. Algunos países están volviendo con este modelo de transición. 35 países no volvieron, terminaron las clases, digamos, están terminando sin volver, y hay 100 países que todavía no saben cuándo van a volver, ¿no? Entonces la situación es complicada. Y no se aprende lo mismo, o sea, no se aprende lo mismo ni aún aquellos que tienen educación sincrónica. Lo que sí tenemos que aprender o tomar, digamos, lecciones para después diseñar mejores políticas educativas, ¿no? Y, digamos, garantizar la reducción de esta brecha. Pero bueno, no quiero hablar más, le dejo la palabra a Gabriel, ¿no? Por favor. Gaby. Sí, muchas gracias. Gracias, Silvina, Gonzalo. Yo coincido, me parece que esta pandemia, que el COVID, que esta cuarentena está revalorizando la escuela en la sociedad. Coincido 100% con Silvina, el rol del docente también, me parece que la sociedad valora más la escuela, por supuesto, como lugar de aprendizaje, como lugar de movilidad social, como lugar de encuentro, como lugar de comunidad, y como ordenador social también de un país. Parece que eso se va a revalorizar, lo mismo el rol del docente, creo que eso es muy, muy positivo dentro de lo negativo de lo que estamos viviendo, me parece que eso es bueno. Me parece que también se pone más en evidencia la vulnerabilidad. Por supuesto, todos sabemos lo que estamos acá, que hay inequidad educativa en la Argentina, que obviamente una familia en un lugar más vulnerable, los ingresos de las familias, el nivel de educación de los padres tiene mucho que ver con los aprendizajes de los chicos. Hoy creo que eso se pone mucho más en evidencia, lamentablemente, como decía Silvina, aparte porque la conectividad a Internet define si uno puede acceder, en parte, aunque ese aprendizaje no es tan bueno como lo presencial, uno puede acceder a aprendizaje, y obviamente si no tiene conexión a Internet, si no tiene tecnología, eso se hace muy difícil. Y después si no tiene acompañamiento en la casa, pues los chicos, como decía, si tienen más de 1.000 millones, están en la casa, por supuesto que los docentes están involucrados y están haciendo un trabajo más que nunca para mantener a los alumnos involucrados, pero el acompañamiento en la casa es muy importante, y ahí otra vez, la educación, la capacidad de acompañar a los padres. El nivel, muchos lugares, en muchas viviendas hay niveles de hacinamiento en la Argentina, eso hace mucho más difícil que si los chicos van a la escuela. Entonces, eso, la vulnerabilidad para mí se hace más evidente en esta situación. Por otro lado, pareciera que la virtualidad está para quedarse. Por supuesto, coincido con Silvina, que no reemplaza lo presencial. Ahora, esta cantidad de gente estudiando con materiales digitales, estudiando con diferentes tecnologías, también probablemente, sobre todo, si bien decía las universidades, por ahí eventualmente pase también a algunos niveles
en otros niveles de educación, tal vez en la secundaria. Me parece que la virtualidad va a pasar, por ahí puede pasar más en todo lo que es capacitación docente, que en muchos lugares ya venía pasando, y lo hablamos varias veces con Silvina en los años anteriores. Entonces me parece que todo el uso de virtualidad y de tecnología, que en Argentina tampoco se usaba tanto en las universidades, ¿no? Hay tantas universidades que tenían materias enteras online. Me parece que eso va a generar un cambio, y probablemente si se maneja bien y se combina bien con la presencialidad, sobre todo a los niveles más altos, puede ser positivo. El rol de los padres creo que también va a ser un tema de debate. Hoy todos los padres, como decía Silvina, de estos 1.200 millones de personas en el mundo, tenían sus hijos en las casas. Bueno, ¿cómo va a ser el rol del padre después de eso? El rol del padre tiene que ser un rol de acompañamiento del docente, acompañamiento de la escuela. Bueno, ¿qué va a pasar después de, ¿no? Uno habla con los padres y en parte están diciendo, ¿qué hago con mi hijo en la casa? Por otro lado, están haciéndose cargo o ayudando a los docentes para enseñar, para darles materiales. Creo que ahí va a haber una redefinición, un debate por lo menos de cómo va a ser ese padre. Hoy el padre está de una manera, a veces sin la capacidad, pero mucho más empoderado, si uno quiere, en la educación de su hijo, por la realidad que estamos viviendo. Y lo último quiero decir con respecto al título y a la generalidad que preguntaba Gonzalo, que uno siempre dice, y es fundamental, que uno tiene que aprender toda la vida, en todo momento, en todo lugar. Eso hoy queda más evidente, digamos, ¿no? Obviamente que tiene que ver también con el acceso a la tecnología, pero pareciera que hoy uno puede aprender, siempre pudimos, pero hoy esto me parece que lo hace más evidente, que si también lo debatimos bien, puede también ser positivo, y la escuela tiene un rol también ahí de enseñar a todos los alumnos a aprender toda la vida, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ya está preguntándoles cosas. Me parece bueno ir combinando las preguntas con las que yo tenía anotadas. A ver, primero, retomar un tema. Hoy, de hecho, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto de ley para incorporar a la Ley de Educación esta cuestión de la virtualidad, ¿no? El tema de la educación remota, como para que no deje de ser algo solo de la buena voluntad y el voluntarismo, y que pase a ser una cuestión con marco legal. Al mismo tiempo, por ejemplo, a ver, tomo la pregunta de Gastón Kelly, que es uno de los alumnos de la maestría en políticas públicas, que plantea si esto no implica repensar el rol que la educación tiene, más allá de cómo se enseña en la sociedad misma, digamos, ¿no? Y si realmente no hay una educación anticuada, digamos, que no genera sincronización con el mundo en el que vivimos, ¿no? Si no nos estamos dando cuenta ahora que estábamos en un momento muy crítico, Silvina. Mira, sí, a ver, yo lo que creo es que tanto para esta coyuntura, porque, digamos, muchos docentes dicen, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo enseñar ahora? Entonces yo siempre digo, bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar contenidos. ¿Cómo se seleccionan los contenidos? Porque no se puede enseñar lo mismo que cuando se está en clase y en la escuela. Entonces, los contenidos que se enseñan tienen que ver primero en la coyuntura con lo que se puede, con lo que se tiene. O sea, si tenés lápiz y papel, trabajarás dándole al chico, digamos, posibilidades de que escriba cuentos, de que escriba informes, de que haga, si tenés libros, trabajarás con los libros, si tenés WhatsApp, etc. Acá hay un ahora, ¿seleccionando qué? Seleccionando 4, digamos, alfabetizaciones, ¿no? La alfabetización matemática, la alfabetización científica, la comprensión lectora, alfabetización, digamos, lectora y comprensión de textos, y producción de textos también, y la alfabetización digital. Acá hay un tema interesante, porque nosotros, digamos, en la escuela hoy no tenemos incluido el tema de alfabetización digital en serio. ¿Qué significa? Significa que los chicos entiendan, porque muchos dicen, este concepto de nativo digital es un concepto que está siendo cuestionado por los especialistas, porque los chicos lo que tienen, y los estudiantes en general, los jóvenes, es un mejor manejo instrumental de la tecnología. Pero eso no te hace un consumidor inteligente de tecnología, te hace digamos, te da mayor capacidad de poder instalar una tele, o de prender una computadora, o de manejar un programa. Ahora, después los chicos tienen que saber qué significa traquear información, qué pasa que cuando alguien pone en Google, en el buscador aparece una información en la primera página, y después
otra en la página 100, cómo se elige esa información que seleccionan los buscadores, por qué cuando alguien quiere comprar algo, al día siguiente le aparecen 500 publicidades, cómo se produce, qué significa tecnología de código abierto, qué diferencia hay entre una y otra tecnología, no para ni demonizar, ni hacer nada, pero sí para entender y para poder producir, que los chicos aprendan a programar, porque si no además la brecha también es muy fuerte entre países, entre los países que desarrollan las nuevas tecnologías y los que consumen las nuevas tecnologías. Y ahí como país, como sociedad, me parece que nosotros tenemos que querer ser un país desarrollador de nuevas tecnologías. Y de hecho acá hay empresas que lo hacen y lo hacen muy bien. Y me parece que la educación hoy, en cuanto a contenidos, tiene que empezar a trabajar estos contenidos. Y trabajar más en contenidos esenciales, ¿no? En aprender a pensar de determinadas maneras. Y no tanto, por ejemplo, una de las preocupaciones que yo creo que vamos a tener que llevar tanto al mediano plazo también como a largo plazo es, ¿vamos a reorganizar la escuela secundaria? ¿Sirve una escuela secundaria con 500.000 profesores por hora cátedra, con 17.000 materias? ¿No será mejor armar áreas de conocimiento y trabajar profundamente algunos contenidos? Y me parece que son todos temas que, bueno, arrastrados un poco por la pandemia, va a haber que poner en el mediano y largo plazo sobre la mesa, ¿no? Para discutir seriamente. No tanto en primaria, pero sí en secundaria, como también, sí, yo querría revalorizar en este contexto de pandemia las viejas tecnologías, el libro impreso. Historiadores como Roger Chartier o Anne-Marie Chartier, digamos, trabajan sobre la importancia y los conocimientos que se pueden aprender diferentes del libro impreso que del libro digital o, digamos, de una búsqueda en internet. Y la necesidad de, digamos, de tener libro impreso y que no sea A o B, o nuevas tecnologías o viejas tecnologías, sino que haya una complementariedad entre ambas. Ahora, y de paso la pelota a Gabriel, retomando un poco el tema, y de paso evacúo algunas preguntas. Tanto Dafne Vilas como Claudia Molina como Cristina Villalba ponen el foco y la pregunta sobre el docente, ¿no? Si los docentes están preparados y predispuestos, y ahí también se suma Macarena Venegas desde Chile, la capacitación de los docentes. ¿Están los docentes listos y predispuestos? Es decir, ¿ya tienen algo y tienen ganas de tener ese algo para poder adecuarse, Gabriel, a esta nueva demanda que Silvina bien describe? Bueno, son muy buenas preguntas. Quiero retomar un minuto, ahora voy a eso sobre la ley, que tiene una decisión que hablamos. Me parece muy bueno que demos este debate en la Argentina, un debate que obviamente la cuarentena nos llevó a forzarlo, pero que las tecnologías vienen hace mucho tiempo en el mundo entrando en educación, así que me parece muy bueno, y un debate que tiene que llevarnos a ver cuál es el rol de las tecnologías, y dentro de esta educación digital que estamos viviendo ahora, educación virtual, cómo van a ser las formas de evaluar, las formas de acreditar, la forma de pasar de un nivel a otro. Me parece que también tenemos que darnos esos debates, que hoy lo estamos dando, porque están todos los chicos aprendiendo de esa manera, pero me parece que es bueno también de lo legislativo que nos demos ese debate. Con respecto al rol docente, por supuesto, es tan importante como siempre. Lo más importante en los aprendizajes es el docente, obviamente, en la presencialidad y en la virtualidad también. Ahí te cuento un ejemplo que también es un buen ejemplo por ahí de política educativa de Estado, que hicimos además, que Silvina empezó y después continuamos de alguna manera, porque ella lideró Conectar Igualdad en todo el país con la introducción de una cantidad de tecnología en las escuelas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires introdujimos un programa de robótica en todas las escuelas primarias, en todos los jardines, 4.000 primarias y los jardines, basándonos sobre la tecnología que había entregado Conectar Igualdad, porque mucho del manejo que hacíamos y de los sensores y la conexión con los robots era sobre la netbook que había entregado Conectar Igualdad. O sea que ahí te damos otro ejemplo de nosotros que estamos acá, de políticas educativas de Estado. Y ahí
trabajamos mucho en la capacitación, por supuesto, docente, que es clave. Los docentes tienen un entusiasmo también, como tenemos nosotros, en su justo lugar, por usar tecnologías, por usar robótica, te ayuda obviamente a usar la robótica en sí, o a programar eventualmente, pero también a desarrollar otras capacidades, como pensamiento crítico, como lógica, como trabajo colaborativo, sobre todo si lo aplicás a algunas materias. Y yo lo que vi visitando escuelas es ese entusiasmo y ese compromiso de docente, que si uno le da la capacitación que tiene que acompañar a todas estas tecnologías, por supuesto el involucramiento es muy, muy bueno, el involucramiento de los padres, digamos, ¿no? Que también están deseosos que sus chicos participen de estas tecnologías, que son las tecnologías, además, Gonzalo, de las cuales ya existen en el mundo también laboral, porque todos estos alumnos que están hoy estudiando eventualmente se van a graduar y van a estar trabajando con estas tecnologías. No ahora que el teletrabajo es tan abundante, digamos, y está mucha gente teletrabajando, sino que ya estaba pasando antes de esta cuarentena. La tecnología en el mundo del trabajo también es muy presente. O sea, que creo que también en ese sentido es positivo hablar de tecnología en la educación. Ahora, recién hablamos de la virtualidad, hablamos de los chicos, hablamos de los maestros, y ahí Bruno Flores pregunta si hay alguna alternativa al tema de los exámenes, porque también el tema de los exámenes, Silvina, se viene discutiendo ahora si hay que poner nota, no hay que poner nota. ¿Cómo se evalúa a una persona, a un chico, a una chica en este contexto? Y también pensando en el futuro, ¿no? Interpretando esta virtualidad como un mecanismo y una herramienta, digo. De hecho, te lo cuento, que no sé, que nosotros estamos cursando la maestría en políticas públicas de manera virtual, y uno también entiende que cuando es más grande y tiene más predisposición y estudia porque le encanta, tiene como un compromiso a la examinación, ¿no? Pero en el caso de los chicos que a veces quieren escaparle al examen porque es una fiaca, ¿cómo garantizás, en el caso de los más pibes, el tema de la virtualidad con la examinación y no redondear hacia abajo? A ver, dos cosas, digamos. Déjame una palabra sobre reforzar un poco lo que también señaló Gabriel respecto de la capacitación docente. Siempre se habla de los docentes como los docentes no se capacitan, los docentes esto, y fíjate la capacidad de adaptación que tuvieron los docentes y la rapidez para adaptarse frente a una pandemia. O sea que trataría de dejar de, digamos, como de demonizar a los docentes, porque la verdad es que en todas las situaciones tuvieron una capacidad, una velocidad de adaptación rapidísima por un lado. Por otro lado, sí es cierto que necesitan herramientas pedagógico-didácticas, porque no es lo mismo el docente que tiene internet y una computadora que el que no, digamos. El alumno que tiene una computadora que el que no. Entonces, esto como tema central, yo lo que diría es, si pensamos en políticas educativas, pensemos en políticas vinculadas a qué herramientas, si vamos a volver a un plan como Conectar Igualdad, que fue un plan muy importante que entregó 5.300.000 netbooks, no con internet, pero sí con intranet en cada escuela, y digamos las posibilidades que eso estaría ofreciendo hoy. Y segundo, el tema de la evaluación. El tema de la evaluación, hay varios puntos en el tema ese. Por un lado, como vos decís, en la universidad, bueno, hay miles de posibilidades de evaluar, porque se pueden presentar monografías, o sea, la universidad dejémosla como capítulo aparte, porque ahí hay posibilidades de evaluar. Pero vayamos, como dijiste, a los niveles básicos. Yo creo que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Siempre cuando los viejos pedagogos, cuando uno estudiaba, decían, existe la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. La sumativa es la que te acredita, te pone una nota y te acredita, te dice, bueno, usted terminó el secundario, está acreditado para hacer esto, esto y esto, ir a la universidad y conseguir tales trabajos. Bárbaro. Te pone una nota para decir que pasaste de año, te pone una nota. Ahora, lo que importa acá es mirar la evaluación formativa. Y la evaluación formativa forma parte, digamos, perdón la redundancia, pero la formativa forma parte de lo que todo el día hacemos cotidianamente. O sea, cuando nosotros estamos dando la charla, todos los que nos están escuchando nos están evaluando. Probablemente algunos después nos manden algún comentario. Entre vos y nosotros, después va a haber algún diálogo y nos evaluamos. Y esa evaluación formativa es la que hay que rescatar hoy en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha angustia en la sociedad, hay una situación muy compleja
Entonces la educación puede acompañar y puede valorar las producciones de lo que los chicos pueden hacer. Por ejemplo, el caso del que salió creo que en Infobae, un chico que no tenía lápiz ni papel y había hecho para artística un dinosaurio con barro y agua. Bueno, ese chico lo tenés que evaluar bien, porque lo que hay que mirar es el esfuerzo y hay que valorar los logros y en lo que no se logra mirarlo como desafío, como bueno, como desafío vamos a reforzar este contenido, porque es el mejor modo para aprender, porque lo que necesitamos es que los chicos aprendan. Y acá, digamos, esto se relaciona con viejos temas, como si vale la pena repetir, no repetir. Yo creo que la evaluación formativa es la más interesante cuando queremos que todos los chicos aprendan contenidos significativos. Y siempre, obviamente, el refuerzo positivo y la posibilidad, digamos, la posibilidad de trabajar sobre desafíos en vez de marcarlo como errores o marcar el error por el desafío, creo que es lo que nos va a permitir, digamos, trabajar mejor en la escuela del futuro y en la escuela en lo que se está aprendiendo hoy. Ahí está la foto del chico con el dinosaurio. Entonces yo creo que estas son las cosas que hay que valorar. Porque, ¿qué puede hacer ese chico? No tiene internet, ¿no? Porque además, para poder hacer clases sincrónicas, vos necesitas internet y una computadora o un dispositivo que te permita trabajar. De hecho, el caso es recién cuando empezamos la charla, se me cayó el wifi, agarré el celular y estoy con 4G. Pero lo pude hacer porque tenía todas esas herramientas a mano. Pero ¿qué pasa cuando esas herramientas no están? Entonces, ¿y cómo se evalúa? ¿Qué vamos a evaluar? Que un chico sí tiene Zoom y libros y el otro no. ¿Cómo compara? ¿Y cómo ponemos 7 u 8? ¿Qué sentido tendría en este contexto? Por supuesto que después, cuando haya periodos de transición y cuando se vuelva a clase y con criterios inteligentes, se va a volver a hacer una evaluación sumativa, pero me parece que ahora no tiene sentido, cuando lo que se trata es de poder acompañar en una situación donde los chicos están mal emocionalmente, las familias están sin trabajo. Internet, por ejemplo, en el mundo entero, a Internet accede solo el 57% de los estudiantes, y la mitad de este 57% tiene más de 20 megas. Entonces, la posibilidad de estas clases sincrónicas es realmente limitada, ¿no? Así que me parece que en términos de evaluación para los niveles básicos, y que tampoco tiene sentido volver a hacerles hacer el año, que sí lo que hay que pensar, y vuelvo al tema, selección de contenidos para el año que viene o para cuando se retomen las clases. Y tratar de, desde el Estado, obviamente, ampliar, digamos, seguir trabajando para, digamos, que Internet llegue a más hogares, llegue a las escuelas, en fin, y también volver a programas que provean del dispositivo, por ejemplo, la netbook o una computadora. A mí en general me gusta siempre hablar más de computadora o netbook porque la capacidad de producir con teclado es mayor que sin teclado, ¿no? La producción escrita es muy importante, bueno, se le pueden agregar, podrá ser una tablet con teclado, pero no quisiera despreciar el tema del teclado en cuanto a nuevas tecnologías. Gaby, ahora para seguir con el tema y de paso evacuar preguntas, de traslado a la pregunta que tiene que ver con esto, de Gabriela Musara, que lo que plantea es, a ver, ¿qué decisión hubieses tomado vos, si, digamos, de ser ministro todavía, sobre extender o postergar el curso lectivo, alargarlo un poco más, esto que se decía con un mes de vacaciones en enero y después continuar? Y si realmente pasaría por tu cabeza dar el año por perdido. Bueno, gracias. Volviendo un minuto a lo que ahora contesto, volviendo a lo que decía Silvina, me parece que como país nos debemos el entender que la conectividad a Internet hoy es un recurso básico, estratégico, como es la electricidad, y como país nos debemos invertir en eso. Tenemos que seguir trabajando como estados nacionales, provinciales, municipales, en que toda la Argentina esté conectada
a Internet. Eso es parte, como decía Jaime Correa en un comentario recién, que también trabajó mucho, que era ministro de Educación de Mendoza. La parte de la agenda debería ser casi de presente, pero también de futuro, que esté toda la población argentina, sobre todo la población más vulnerable, conectada a Internet. Con respecto a qué haría, creo que en estas situaciones hay que trabajar en conjunto las 24 jurisdicciones. Hay que trabajar en el Consejo Federal de Educación, hay que trabajar con el Ministerio de Educación Nacional, como está haciendo hoy. Me parece muy responsable todo el sistema educativo argentino. El Ministerio de Educación está liderando algunos temas que tienen que ver con los contenidos priorizados, como decía, prioritarios, como decía Silvina, con contenidos que se han priorizado en todas las provincias, que tiene que ver con hacer una evaluación formativa, pero no poner nota, digamos, no calificar en estos momentos, por las razones que da muy bien. Si bien todo eso se fue acordando en el Consejo Federal de Educación, me parece que eso es muy importante, entendiendo que este momento no reemplaza a la presencialidad, pero también entendiendo que la virtualidad y la cantidad de contenidos digitales y la adaptación tan rápida que han hecho los docentes y el entusiasmo que muestran los docentes, yo hablo con muchos docentes y con muchos padres también durante la semana, también es un periodo que los chicos pueden seguir aprendiendo, que hay que reforzar a aquellas familias con mayor vulnerabilidad, con cuadernillos, con materiales impresos, digamos, en algunos casos hay que llegar, como están llegando en casi todas las jurisdicciones, también a entregar materiales impresos para reforzar esos momentos, reforzar a esas, para no se puede hacer en todos lados, pero aquellas familias más vulnerables con conectividad a Internet, con algunos chips que puede uno entregar con conectividad, con computadoras. También es importante, me parece, que las jurisdicciones, y el Gobierno Nacional lo está haciendo, entreguen más computadoras a las familias más vulnerables. Me parece que eso es fundamental. Y seguir ofreciendo también de manera online refuerzo y capacitación, acompañamiento a los docentes, ya sean las plataformas que existen plataformas dando vueltas. Por ahí lo que uno ve que lo que más hay es plataformas, pero también el armado de contenido, porque uno puede dar mucho de esa plataforma, pero después hay que armar un contenido, hay que darlo, hay que armar un video, hay que mantener la clase, como te pasa a vos en la universidad, entusiasmante. Hay que hacer el seguimiento de los alumnos, que muchas veces es difícil, que muchas veces no se sabe cómo es, y muchos docentes también, y lo vemos en diferentes jurisdicciones, están mostrando un compromiso y un involucramiento enorme, también con la distribución de comida. Pensá que la mayoría de las escuelas hoy de la Argentina se está distribuyendo, lo decía Silvina al principio, y lo vemos en muchas jurisdicciones, se está distribuyendo comida también, digamos, ¿no? O sea que ahí también hay un contacto presencial que se puede aprovechar para reforzar sobre todo a las familias más vulnerables con materiales impresos y con otra conversación que se puede tener de manera presencial, con entregar también algunas ejercitaciones, tal vez, con esta comida que se entrega con diferente frecuencia en las diferentes jurisdicciones. Quiero traer acá a la charla el factor padres, ¿no? Y en dos sentidos lo quiero traer. El otro día, un camarógrafo, yo tengo todos los camarógrafos con los que trabajo, la mayoría son papás y hacen catarsis conmigo en esas horas de sesiones parlamentarias o en casa de gobierno, y el otro día uno me decía, me estoy volviendo loco, dice, los pibes vienen con cuestiones que yo no me acuerdo ni cómo era, me decían. Y lo más loco de todo es que vienen con teorías que son nuevas, que no son las que yo entendí cuando era chiquito, con lo cual tengo un doble laburo que es ayornarme y volver a estudiar. Punto 1, factor padre. Punto 2, el tema de que los padres hoy trabaja papá, trabaja mamá, la economía se va a abrir, los pibes van a tardar en volver a la escuela. Digo, ¿cómo trabajamos esas dos cuestiones? El tema de papá maestro y el tema de papá tengo que ir a trabajar y no tengo con quién dejar a mis hijos. A ver, dos cosas. Primero, en cuanto al tema de no tengo con quién dejar a mis hijos, hay una ley que permite que uno de los dos papás se quede, digamos, o un familiar se quede a cargo de chicos. Eso está contemplado mientras las clases no vuelvan. Entonces, para que ningún chico quede solo, obviamente. Hay una ley y se pide la licencia, y la licencia se da automáticamente, tanto en el sector público como en el sector privado. En cuanto a las tareas para padres, bueno, hay mucha diferencia, digamos, entre los padres que trabajan, digamos, los padres que mandan a sus hijos a escuelas privadas, que tienen Zoom y que muchas veces en las escuelas creen que la única tarea de los padres es acompañar a los chicos, y efectivamente hay una sobrecarga enorme,
porque además los padres no son docentes. Cuando vos decías el ejemplo, no sé cómo enseñarlo, yo no quisiera comentar mi edad, igual está en internet, pero en mi época, claro, en mi época nosotros enseñábamos, yo soy maestra, además de doctora en educación, además de la publicación, soy maestra, bueno, enseñábamos y aprendíamos regla de 3 simple, bueno, y regla de 3 compuesta, no existe más. O sea, para todos aquellos que tienen más de 40, lamento decirles, no existe. Ahora se habla de proporcionalidad. Entonces, claro, los padres se encuentran con, lo que yo recomiendo primero es generar un consenso entre los padres y los maestros. Si los padres están saturados, hablen con los maestros y díganles, mira, estoy con este problema, no puedo llegar. El otro día una amiga me decía, llamé llorando a la maestra, y la maestra me dijo, te pido 1000 disculpas, no va a volver a pasar, voy a tratar de regular un poco más la tarea, porque estos casos se dan sobre todo en donde vos tenés en este 25% que tiene alta velocidad, sincronía, En los otros casos hay mucha presencia, digamos, de las mamás, y están, por ejemplo, no sé, el otro día, ayer entré en el Facebook de una escuela en Matanza, porque les pido acceso para ver cómo están enseñando, y me interesa cómo van aprendiendo, y una mamá le dice, bueno, van a entregar cuadernillos, porque la provincia entrega cuadernillos, van a entregar más cuadernillos, y la maestra le dice, mira, por ahora vamos a seguir trabajando así. Buenísimo, dijo, porque yo estoy enseñándole con los libros y los puedo seguir, dijo la mamá. Entonces también el libro te permite seguir contenidos. Y hay casos de padres que se encuentran con los docentes cada 15 días, cuando van a buscar el bolsón, como dijo Gabriel, y entregan la tarea y retiran tarea. Y el otro día me enteré de un caso que la maestra deja la tarea en la panadería. Entonces los papás, cuando van a comprar el pan, se llevan la tarea y te dejan los cuadernos, y entonces, pero hay un montón de esfuerzo y creatividad atrás de todo esto, ¿no? De qué hacemos con lo que tenemos, qué podemos hacer con lo que tenemos. Pero para los padres siempre mi consejo es, hablen con los docentes. No hace falta que se vuelvan, y si no pueden enseñar, no enseñen. No se preocupen. El otro día una periodista también me dijo en un programa de radio, me dice, no doy más, estoy desesperada, no doy más. Me dice, y no sé, y no quiere, le digo, no lo hagas. Decirle a la maestra que no lo puedes hacer, que tu hija no lo puede seguir. Y me dice, bueno, pero algo me gustaría enseñarle. Bueno, trabajar tema de la fake news, cómo se construye una noticia, temas que a una mamá periodista seguro que le va a interesar. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se consiguen las fuentes? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que son importantes hoy, que son contenidos que hay que saber, porque si no uno lee muy ingenuamente la realidad. Así que un poco eso. ¿Gaby? Sí, primero, volviendo a lo que decíamos antes de cómo se va a revalorizar la escuela, también se va a revalorizar porque es un ordenador social, digamos, ¿no? Es parte de cómo está ordenada la sociedad, cómo está ordenada el resto de la sociedad, de todo lo socioeconómico, está ordenado alrededor de la escuela, cuando empieza la escuela, cuando dejas a tus hijos en la escuela, cuando termina, entonces podés ir a trabajar. Entonces me parece que le vamos a dar más valor a la escuela por todo lo que ya sabemos que es muy buena, y también ahora nos damos cuenta cómo realmente nos ordenaba como sociedad, ¿no? Que nunca nos había pasado porque nunca habíamos estado todos en cuarentena, toda la Argentina o todo el mundo en cuarentena al mismo tiempo. Entonces me parece que ahí otra vez la escuela va a tener un valor nuevo y nos va, me parece, nos pone más eso en evidencia. Con respecto a los padres, yo creo que va a haber creo que va a cambiar mucho el rol de los padres. Mira, en Ciudad de Buenos Aires, donde yo tengo ahora la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación con Soledad Cunha y con Luis Bullrich, hicimos un call center, lo llamamos Comunidad Educativa Conectada para los padres, que no existía hace 90 días. Más de 100.000 padres llamaron de la Ciudad de Buenos Aires por diferentes razones, pero por necesitar una computadora que estamos entregando, por un tema de alimentación, o por un tema pedagógico, para que lo pudiéramos hacer acompañamiento. O sea que realmente un involucramiento de los padres mucho mayor, por lo menos ahora está evidenciado, de lo que teníamos. Entonces cada vez que entregamos los bolsones de comida, que es cada 2 semanas, como decía Silvina con el ejemplo de la panadería, nosotros también incluimos
tarea en esos bolsones. De hecho, en la última incluimos algunas ejercitaciones, así unas de matemática y lengua, también para complementar esa evaluación formativa que comentaba Silvina, que después pueden entregar en el próximo bolsón, que también fue muy bien recibida, porque los padres quieren saber cómo van, ¿no?, sus hijos accediendo a estos contenidos y viendo los contenidos, ya sea en cuadernillos o ya sean virtuales. Ves que los padres requieren mucha más contención que antes. Obviamente hay un tema de paciencia, ¿no?, de lo dicen mucho en las conversaciones que tenemos, en las encuestas que tenemos. Ahora también ves a padres más involucrados, por necesidad, por obligación, pero van a ser padres que probablemente van a ser mejores acompañantes de los docentes más adelante, porque van a haber aprendido más de educación, porque se han visto obligados a ver cómo está la tarea, cómo funciona, cómo acceden a los contenidos. Yo soy muy positivo con respecto a esto. Me parece que eso va a ser bueno para el sistema educativo, siempre entendiendo que el padre tiene que ser un acompañante y tiene que, obviamente, no ir a esos casos en el cual no se respeta la legitimidad, la autoridad de la escuela, que hemos visto en los medios por ahí algunos casos en los últimos años, pero sí me parece que es muy bueno que los padres se involucran más y eso va a ayudar. Y por eso ahí también hay que trabajar mucho, me parece, Gonzalo, y eso es algo que hicimos también con Silvina a nivel provincial, y ella nos acompañó mucho en Matanza también, que es toda la educación y la recuperación de la educación formal en los adultos. Hay muchos adultos todavía en Argentina que no tienen completa su primaria, que no tienen completa su secundaria, y eso los hace mucho más difíciles cuando son padres de acompañar a sus hijos. Creo que ahí tenemos que trabajar mucho y seguir trabajando desde los diferentes estados nacional y las jurisdicciones en realmente ayudar a los padres a que completen su formación, su educación obligatoria, y que sigan a través de formación profesional, que todas las jurisdicciones ofrecen, siguen capacitándose y generando habilidades no solo para trabajar y que le vaya mejor en el trabajo, sino también para ser mejores padres y acompañantes de sus hijos. Ahora, traigo la pregunta de Diana Ginca, que me parece buena, y la de Marcelo Molina, para combinar las dos. Diana pregunta, bueno, ¿cómo motivar a los pibes también? Porque yo un momento que me imagino que deben... yo a veces la escucho a mi sobrinita, que yo vivo en un complejo, y mi sobrina vive con su papá ahí cerquita de donde vivo yo, y pobrecita siempre me dice que quiere volver al cole, ¿no? Entonces mi prima, la mamá, me pregunta siempre cómo, y pues lo que me cuesta mantenerla motivada, porque extraña el cole. Y Marcelo Molina le suma a esto que me parece muy interesante, que dice cómo resolverían el tema de los más chiquitos, de sala de 2, 3, 4, que aún no manejan dispositivos, que necesitan imperiosamente socializar, que están dando sus primeros pasos, etcétera, etcétera. Motivar y los más chiquititos, ¿cómo resolvemos? A ver, hay dos temas, y después quiero señalar uno. Vos dijiste, quiero volver a la escuela, que tu sobrino dijo, quiero volver a la escuela. Es tu sobrina, y es interesante porque lo que antes odiaban, que no querían ir a la escuela, hoy los chicos quieren ir a la escuela, los padres quieren mandar a sus hijos a la escuela, como de repente la escuela, se redescubrió el valor de la escuela, y esto lo quiero señalar. En el caso de los más chiquitos va a ser más difícil, va a tardar más la vuelta. ¿Por qué? Porque es muy difícil en los países como Nueva Zelanda, en fin, que están volviendo a clase, digamos, ¿no?, con determinados en Austria y demás. La vuelta es con una transición en donde hay que guardar mucha distancia entre un chico y el otro, hay que tener obviamente condiciones de agua limpia, jabón, etcétera, pero a los más chiquitos es más difícil garantizar que no se vayan corriendo a dar un abrazo, y mucho más en el jardín. Entonces, bueno, eso va a tener que esperar. En cuanto a motivarlos, va a tener que esperar. Igual están haciendo tarea, las maestras les mandan canciones, los hacen bailar, hacen dibujos, hacen cosas. No es lo mismo que estar en el jardín, porque gran parte del jardín lo que hace es enseñarle a los chicos a socializar. Es la primera instancia de socialización secundaria que tienen los chicos, ¿se entiende? Salen de la familia y entran en un espacio de socialización secundaria. Entonces, cuando están en un arenero, hay 30 baldes y 2 chicos se pelean por el mismo balde violeta, en realidad lo que está haciendo la maestra es, bueno, no se peleen, charlemos 5 minutos cada uno, está enseñando a convivir.
Toda esa parte de la enseñanza se está perdiendo, obviamente, porque no se puede enseñar a socializar sin socializar. Pero sí se puede motivar también a través de entender que hoy podemos enseñar o debemos enseñar a partir de también considerar los intereses de los chicos. O sea, ¿por qué no estudiamos las diferencias entre virus y bacteria? ¿Por qué no vemos los pasos que sigue la ciencia para crear una vacuna, para entender por qué no hay vacuna? Entender si los chicos están en la casa y la mamá está cocinando, Tonucci decía, convertí tu casa en un laboratorio, explica qué es la levadura, por qué hay que poner levadura para hacer una torta, trabaja con herramientas que tengan y que despierten interés, que esto también es parte de lo que hay que hacer hoy. Pero sí quería, digamos, no quería dejar de señalar el tema del rol del Estado, en la importancia de las escuelas públicas de gestión estatal para garantizar la justicia educacional. Y la necesidad, como desafío futuro, de mejorar permanentemente las condiciones materiales las condiciones pedagógicas, las herramientas didácticas con las que trabajan los chicos en las escuelas, porque también en los hogares hay desigualdad, pero las escuelas también son desiguales. Las escuelas que tienen doble jornada, por ejemplo, tienen, digamos, mayores posibilidades que la mayoría de las escuelas de nuestro país que tienen 4 horas de clase. Somos un país con muy pocas horas de clase por día, entonces mientras en Chile la transición se está pensando en turno mañana y turno tarde, nosotros vamos a tener que no solo pensar turno mañana y turno tarde separados, sino cómo dividir a los chicos en función de... Me parece que tenemos desafíos de política educativa muy importantes a futuro y necesitamos que la educación en este sentido, que se cumpla la inversión de 6% del PBI. Obviamente ahora la situación, nadie está hablando en medio de la pandemia ni en el corto plazo, porque la situación es muy tremenda y no lo vamos a pedir, pero sí como, digamos, ir pensando cómo generamos el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación, ¿no? Y volver a un programa como Conectar Igualdad, porque Conectar Igualdad, si bien no tenía internet, tenía adentro de cada computadora, cada chico tenía programas para matemática, para lengua, 100 libros de biblioteca virtual, Wikipedia offline, podían trabajar offline y con la intranet. Entonces, y me parece que el tema de reorganizar la secundaria, para terminar con esta idea de este horario mosaico, profundizar estas 4 alfabetizaciones, son todas cosas que tenemos que pensar, y siempre trabajando en función de garantizar justicia educacional, ¿no? Me parece muy importante el rol del Estado y del rol de las distintas jurisdicciones en cómo se va, y el rol también, bueno, en mi caso, de un municipio que hace una inversión muy importante en la educación. La verdad que en ese sentido, del intendente Espinosa, que fue quien garantizó, yo me acuerdo que lo fui a ver el 19 de marzo y digo, mirá, me falta entregar la mitad de los libros, me dice, vamos a entregar todos los libros. Me dijo, y los entregamos. Entonces, estas cuestiones hay que valorarlas. Entregamos útiles también a todos los chicos de primaria y secundaria, ¿no? ¿Cómo se aporta? Porque si los chicos no tienen libros, si no tienen útiles, si no tienen internet y no tienen computadoras, ¿qué tienen? ¿Cómo se estudia solo con un docente? ¿Se entiende? Entonces me parece que hay temas de política educativa, también, digamos, como dijo Gabriel, expandir internet, pero también se necesita el dispositivo, porque si tenés internet sin dispositivo, muy lejos no vas, ¿no? Y digo, como temas para pensar, por un lado pensamos la coyuntura, por el otro lado vimos algo del mediano plazo, y por el otro lado parece muy importante pensar el largo plazo en educación, ¿no? Gaby. Sí, bueno, con respecto al entusiasmo por ahí de destacar lo que decía Silvina, acuerdo obviamente con los chicos más chiquitos, las tecnologías también están generando, me parece, entusiasmo. Uno lo ve cuando decimos, bueno, todo el plan de robótica en la provincia. Parece que la tecnología en sí genera entusiasmo y ayuda también a personalizar muchas veces los aprendizajes, ¿no? Uno ve también ahora hablando con alumnos, ahora que todos estudiamos
de manera diferente, ¿no? A uno nos gusta más una materia, nos gusta otra, vamos a diferentes ritmos, a uno lee más rápido, otros son más rápidos haciendo ecuaciones, haciendo matemáticas. Me parece que la tecnología nos puede ayudar también a eso, a tener una educación. Silvina hablaba de la secundaria, ¿no? De los nuevos modelos de secundaria, pensar tal vez una secundaria con más aprendizaje por proyectos, con evaluaciones más colegiadas, inclusive por más virtualidad, pero también que todo eso me parece, y tenemos que aprovecharlo para debatirlo en Argentina, nos va a ayudar a personalizar probablemente los aprendizajes si usamos un poco más de tecnología, nos va a permitir que podamos interesarnos por más en materias que nos gustan más que otras, sobre todo cuando uno está más en el secundario o estudios postsecundarios, y creo que eso es algo positivo también de la tecnología. Lo que no querría es me parece como argentino, como jurisdicciones, como personas que estamos en educación, debatir lo que está pasando. Esto está pasando, y eso la ley o la media sanción de la ley de hoy lo demuestra, y me parece muy positivo hacer debates como esto, en el cual, digamos, bueno, ¿cuál es la agenda para la Argentina del futuro, dado que hoy estamos miles y miles de alumnos en su casa, con miles y miles de padres teniendo un rol diferente, con una vulnerabilidad, decía uno de los comentarios, con una vulnerabilidad que hoy se hace mucho más, creo que era Nora o Pablo García, en los comentarios, una vulnerabilidad que se hace mucho más evidente, como también ponemos más recursos en esas familias que sabíamos que no tenían esta justicia educativa que decía Silvina, que lo sabemos por ahí hace décadas en el país, y por ahí no le estamos poniendo todos los recursos que había que poner. Entonces, me parece que es bueno que tener estos debates, y desde los diferentes niveles del Estado, realmente ponernos en acción, no solamente debatirlos, sino para solucionar estos temas que hace muchos años que existen en Argentina, y poder realmente avanzar en los niveles de aprendizaje, en los niveles de calidad educativa que tenemos en el país. Bueno, vamos llegando al final ya, se hacen las 8 de la noche y es lo que habíamos acordado con todos. La verdad que fue un placer haberlos escuchado, Silvina, Gabriel, y se va preparando Celina Cantú, como hacemos habitualmente, para el cierre de la conferencia. Celina es la directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno. En lo personal, agradecerles a los dos. Siento profunda admiración por ambos, y la verdad es que si algo que queríamos hacer cuando elegimos este tópico, entre todos los que elegimos, fue destacar a la educación y al combate de la pobreza como dos ejes fundamentales para que este país se encamine tarde o temprano hacia el camino del desarrollo, ¿no? Antes de pasarla a Celina, recordarles que el próximo miércoles seguimos con este ciclo de diálogos. Va a ser el momento de hablar de economía, van a estar acá Martín Redrado y José Urtubey, sobre todo para dar un enfoque industrial a esto, entendiendo que la producción también es motor de salida de la crisis. El día jueves tenemos también un panel de lujo con Antonio Sola y Pablo Nopov, dos grandes estrategas políticos para pensar el escenario que se viene, y el cierre de este ciclo de debates con la importancia y el rol que tienen las ciudades en el desarrollo de las políticas públicas. Desde Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; desde Rosario, Pablo Hapkin; y desde Córdoba, Martín Yarlora. Así que, por mi parte, les mando un abrazo grande a los dos. Al resto lo vemos mañana, y Celina, el cierre es tuyo. Gracias por la invitación. Gonzalo. Al contrario, Silvina, Gabriel, muchas gracias a ustedes. Sabemos que son tiempos difíciles para todas las agendas, y contar con ustedes siempre es un placer, escucharlos con la formación, con la experiencia en gestión que tienen, así es que al contrario, gracias a ustedes. Todos sabemos la importancia que tiene la educación como llave, ¿no?, para resolver muchos de los desafíos que tiene Argentina, como decía recién Gonzalo, en términos de desigualdad, de empleo, de desarrollo. Así es que yo creo que esta pandemia seguramente va a profundizar muchos de esos problemas en Argentina, pero al mismo tiempo nos ha servido, como ustedes bien dijeron, para poner sobre la mesa el valor que tiene la educación, la escuela en Argentina, y también la urgencia que tiene este debate que ustedes plantean, la necesidad de tener políticas públicas de largo plazo, como decía Silvina, que nos lleven hacia la escuela que los tiempos hoy demandan. Así es que bueno, muchísimas gracias, seguiremos pensando sobre este tema desde la Escuela de Gobierno, y seguramente los volveremos a invitar. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos y saludos. Gracias, Silvina. Gracias, Gonzalo, por todo. Gracias. Gracias. Gracias.